Exaltado en los cielos, de llenas de bondad, eres digno de alabar, no hay otro igual. ¿Cómo se encuentran en esta mañana? Anhelo que este sea un día de gran bendición para cada uno de nosotros. Y hoy vamos a hablar de un tema muy hermoso y muy particular. Antes de introducirnos en este pequeño tema, pensaba en dar una pequeña explicación debido a que varios estaban preguntando por mi ausencia en las últimas 2 semanas. De hecho, ya algunas personas me estaban preguntando si estaba en vacaciones. Una persona me preguntó si fue que me habían echado. No voy a decir quién es, pero está en la fila de la mitad. Bueno, mis amados, como ustedes saben, yo estaba estudiando una carrera en teología. Lo último que me faltaba eran las pruebas de estado o ICFES Pro. Esas las realicé hace 8 días y ahora me encuentro en espera de graduación. Gloria al Señor. Y hace 8 días estuve predicando en la iglesia cristiana Confraternidad de Anorí. Les di los saludos de parte de esta iglesia y ellos han mandado sus saludos. Así que hoy estoy cumpliendo con mi responsabilidad de darles los saludos de esta congregación tan bonita que está creciendo a 4 horas y media de aquí. Así que, habiéndome explicado, vamos a introducirnos en el tema de hoy. Este es un tema del que hemos hablado mucho, pero que tendemos a olvidar. Se trata de un tema que es fácil de predicar, pero muy difícil de vivir. Es un tema que casi nunca está en nuestras cabezas cuando tenemos deudas, cuando hay algún problema de salud, cuando hay mucho trabajo o cuando no hay trabajo. Es un tema que es muy fácil de olvidar en una mala situación. Sin embargo, es el tema que necesitamos recordar cada día. Hoy, mis amados, estaremos hablando de la fidelidad de Dios. Y el sermón de hoy se llama Un encuentro entre el dolor y la fidelidad de Dios. Un encuentro entre el dolor y la fidelidad de Dios. Para esto, amados, estaremos mirando un texto que yo creo que muchos de nosotros no hemos leído. Es más, tal vez alguno de ustedes cuando abra la Biblia por ahí va a encontrarla con polvo. Tal vez alguno preguntará, ¿eso está en mi Biblia? Quiero que abran o enciendan sus Biblias en Lamentaciones 3, versículos 19 al 24. Lamentaciones es un libro muy particular. Es una colección de 5 poemas. Lo más probable es que haya sido escrito por Jeremías o recopilado por Jeremías. Y en este poema específico nos encontramos en todo el centro y el corazón del libro. Son un grupo de oraciones que algunos incluso podríamos decir son muy atrevidas. Aquí lo que vamos a encontrar es a alguien que se pone delante de Dios y le pregunta: ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué estoy en esta situación? ¿Por qué estoy sufriendo de esta manera? Vamos a ver que va a ser un círculo de oraciones tremendo donde hay muy poca esperanza, pero hay esperanza. Vamos a ver que es un círculo de oraciones donde las personas solamente tienen una salida: confiar en Él. Y vamos a darnos cuenta
¿De qué? Recordar la fidelidad de Dios ilumina las noches más profundas del alma. Recordar la fidelidad de Dios ilumina las noches más profundas del alma. Así que vamos a leer, mis hermanos, versículos 19 al 24. Dice así: acuérdate de mi aflicción y de mi vagar, del ajenjo y de la amargura. Ciertamente mi alma lo recuerda y se abate mi alma dentro de mí. Esto traigo a mi corazón. Por esto tengo esperanza. Que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. El Señor es mi porción, dice mi alma. Por tanto, en Él esperaré. Un encuentro entre el dolor y la fidelidad de Dios. En mis tiempos me decían, no se acuerda de nada, pero lo anota todo. Gracias, mis amados. Así que en nuestro primer punto nos daremos cuenta de que podemos acudir a Él en nuestro dolor. Podemos acudir a Él en nuestro dolor. Mis amados, como les comenté anteriormente, este es un grupo de oraciones atrevidas. ¿Cómo es que alguien puede plantarse delante del Señor y preguntarle o pedirle: acuérdese de mí? Mire que estoy en un momento supremamente horrible. Si los amigos de Job escucharan eso, le dirían a quien ora: ¿cómo se le ocurre a usted decir eso? Por Dios, si esto le está pasando a usted es porque algo hizo mal. Arrepiéntase y vuelva a Él. Ay, mis amados, si estas oraciones tan desesperadas, si los lamentos de Jeremías, si las muchas ocasiones en las que vemos a los personajes bíblicos sin fuerzas preguntándole al Señor o hasta quejándose delante del Señor, fueran algo que Dios aborreciera, no hubieran quedado en nuestras Biblias. Pero aquí encontramos un Dios que escucha tu oración. Aquí encontramos un Dios a quien le importa tu lamento. Y esto, mi amado, es supremamente importante. He recibido a muchas personas en consejería que me dicen: en este momento yo me siento muy mal y no me quiero acercar a Dios. No quiero ir delante de Él para quejarme. Me siento culpable por no sentirme bien. Muchas veces nosotros nos sentimos así. Pero aquí hay un Dios que te abre sus brazos en el dolor. Aquí hay un Dios que está dispuesto a escuchar incluso tus quejas. Por eso el libro de Lamentaciones quedó aquí. Por eso Jeremías no fue condenado. Por eso podemos encontrar de David tantos salmos de lamento. Por eso podemos ver que Job sí era bueno. Porque Dios está cerca de los de corazón quebrantado y abatido. Dios, mi amado, está cerca de tu corazón. Está cerca de ti, no importando la situación en la que te encuentres. Así que podemos ver que Jeremías se acerca a Dios y le pregunta, y le pide, le ruega: acuérdate de mí y de mi vagar, de mi aflicción, del ajenjo y de la amargura. El ajenjo era una de las muchos frutos que se utilizaban en aquel tiempo, sobre todo con fines medicinales, algunos rituales, y era de un sabor supremamente amargo. Eso era como cuando a nosotros nos llegaba el hijo hace muchos años
y él miraba esa barrita de café, de chocolate, perdón, decía, bueno, esto se parece a una chocolatina, y le daba un mordisco, y quedaba traumado como por 3 semanas. Más amargo era el ajeno, y era uno de los modos en que aquel que oraba decía a Dios, estoy muy mal, estoy cansado, estoy abatido. Y nosotros de pronto y nos podremos preguntar, bueno, ¿y cómo era de verdad que se sentía esta persona? Si leemos los primeros 3 versículos, vamos a encontrar un panorama muy agradable. Dice, yo soy el hombre que ha visto la aflicción bajo la vara de su furor. Él me ha llevado y me ha hecho andar en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí ha vuelto y revuelto su mano todo el día. El hombre estaba alegre. Para nada. Estos poemas se escribieron poco después de la caída de Jerusalén. Se escribieron poco después de que el templo hubiera sido derribado, más o menos 598, 550 antes de Cristo. Esta persona había sido separada de su tierra, separada de su familia, había sido puesta en un lugar extranjero con gente que adoraba a otros dioses, que tenía otras culturas, otras costumbres y que no le daban ni un céntimo para vivir. Muy probablemente vivía dentro de los pequeños refugiados en las orillas de Babilonia o estaba en las ruinas de Jerusalén, que era peor. Esta persona tenía muchos motivos para estar triste. Yo te pregunto, mi amado, ¿cómo te encuentras hoy? ¿Cómo estamos hoy aquí? Tal vez fuiste separado de tu tierra. Tal vez fuiste separado de tu familia. Él está contigo. Tal vez hoy no sabes cómo vas a llegar a fin del mes. Sientes que la quincena que acabo de pasar ya se fue. Él está contigo. Tal vez has recibido un edicto terrible del hospital. Él está contigo y quiere escucharte en medio de tu dolor. Quiere que tú vayas a Él y recuerdes que Él no es solamente aquel que te pide estar gozoso, sino aquel que te recibe triste para darte gozo. Él está contigo. Y así seguimos en el siguiente versículo, versículo 20, donde nos da a conocer a aquel que ora, que no es que lleve poco tiempo esperando, no es que todavía tenga fuerzas, no es que empezó el martes y ya no quiere seguir el miércoles, no, ya no tiene fuerzas. Digo pues, se me acabaron las fuerzas. Perdón, dice, ciertamente mi alma lo recuerda y se abate mi alma dentro de mí. Esta persona tiene todo su ser lleno de los recuerdos de su dolor. Ha empeñado su mente en recordar sus tristezas, en no pensar en nada más que eso. ¿Cuántos de nosotros sentimos que no hay salida y no dejamos de pensar en eso? A mí me ha pasado en muchas ocasiones que cuando estoy muy corto para llegar a fin de mes, estoy pensando, ¿qué voy a comer? ¿Qué van a comer los míos? ¿Qué voy a comer? ¿Qué van a comer los míos? Hombre, y me demoro más tiempo pensando en eso que en buscar una solución para eso. ¿A cuántos de nosotros no nos ha pasado que nos enfermamos más por pensar en la enfermedad que por la misma enfermedad? Que el dolor se hace más grande porque permanecemos en él. Esto tenía el salmista, esto tenía aquel que estaba orando aquí. ¿Y qué hizo él? Se desahogó delante de Dios. Mi amado,
Esa es nuestra invitación. Desahogarnos delante de Él, porque Él en verdad quiere escucharnos, porque Él en verdad quiere abrazarnos, porque Él en verdad quiere atendernos, porque Él en verdad quiere aconsejarnos, porque Él en verdad quiere que lo veamos como nuestro Padre, nuestro amigo y nuestro Dios, y no como alguien que está lejos. Desahoguémonos delante de Él. Él nos ha dado libre entrada, y si no te sientes digno, Él está dispuesto a perdonarte. Jeremías reconoce un poco más adelante que aquí están viviendo las consecuencias de su pecado. No siempre va a ser el caso para nuestro dolor, pero si sientes que ese es el caso, Él te perdona si tú vas a Él, si te arrepientes, si decides vivir en Él. Él está dispuesto a recibirte y perdonarte. Mi amado, no echemos esto en un saco roto, porque aquí encontramos a alguien que no tiene esperanzas, pero sigue orando. Dice en el versículo 18, el mismo capítulo: digo pues, se me acabaron las fuerzas y mi esperanza que venía del Señor. Pero contrario a lo que muchos de nosotros hacemos, Él siguió orando, Él siguió clamando. Aunque solamente tenía quejas en la mente, puso esas quejas delante de Dios y siguió allí. La invitación es seguir allí. ¿Y qué es lo que pasa después? Vamos a encontrarnos con una línea supremamente revolucionaria. Pero ahora vamos a ver que debemos recordar quién es Él para encontrar esperanza. Debemos recordar quién es Él para encontrar esperanza. Dice el versículo 21: esto traigo a mi corazón, por eso tengo esperanza. Ese solo versículo nos debe hablar hondo, porque mi amado, aquí no ha cambiado la situación. No significa que Jeremías haya escrito todos los versículos anteriores en las ruinas de Jerusalén y haya escrito el versículo 21 ya cuando Jerusalén haya sido reconstruida. No, muy probablemente el hombre ni siquiera pudo ver a Jerusalén reconstruida, no pudo ver los muros otra vez, no pudo ver el templo otra vez, no pudo ver nada de lo que anhelaba, pero sabía que su esperanza estaba en Dios, estaba en quién era Él. Y así podemos ver que aquel que no tenía esperanza, que tenía todos los motivos para estar triste, para quejarse delante de Dios, recobra fuerzas y revitaliza su corazón. Podemos preguntarnos, bueno, ¿qué fue lo que pasó aquí con Jeremías? ¿Qué fue lo que le hizo cambiar ese dolor? Porque si sabemos que la situación sigue siendo igual, tal vez sea poner su corazón en Dios. ¿Cómo así que poner su corazón en Dios? Los versículos anteriores nos daban a conocer qué era lo que él tenía en su corazón. Tenía dolores, tenía tristezas, tenía las fallas, tenía el pasado, tenía cada una de las listas de aflicciones de su pueblo. Puso todo eso delante de Dios, le entregó cada una de estas cosas al Señor, y en el Señor encontró esperanza. Mi amado, podemos vaciar nuestro corazón delante de Él y Él se ocupará de llenarlo de lo que sí necesitamos. A veces solamente queremos quedarnos en esos problemas. Yo conozco muchas personas que tienen un problema para cada solución. En muchas ocasiones yo soy uno de ellos. Sin embargo, podemos ver aquí
que hay una solución: confiar cada una de nuestras cargas al Señor, y Él se ocupará de llenar nuestro corazón. Son muchas las personas que predican que cuando nos encomendamos al Señor, Él cambia las circunstancias. Amado, ese no siempre va a ser el caso. C.S. Lewis decía que la mayoría de las ocasiones en que Dios no cambia las circunstancias es porque está usando esas circunstancias para cambiarnos a nosotros, para cambiar nuestro corazón, para cambiar el modo en que nos acercamos a Él, para cambiar el modo en que nos relacionamos con los demás, para cambiar el modo en que nos comportamos, para demostrarnos y enseñarnos que no dependemos de nosotros mismos, que no dependemos de lo que podemos o no podemos hacer, que no dependemos de un sueldo, que no dependemos de nuestras fuerzas, sino de Dios. Y Él quiere que tú recuerdes que Él es el Señor. Mi amado, ninguna deuda, ninguna tristeza, ningún dolor, ningún sufrimiento, ningún malestar va a ser más grande que nuestro Dios. Y ese Dios que es inmenso, que está en los cielos, está a tu lado y quiere estar a tu lado. Es el mismo que nosotros vimos caminando por el trayecto hacia Emaús, al lado de dos personas que nada más podían tener en la mente: ¿cómo así que Jesús murió? Y Jesús estaba al lado. Es el mismo que consoló a Job diciéndole: yo soy más grande de lo que crees. Es el mismo que está hoy con nosotros, que está hoy contigo. Quiero que pensemos por un minuto si de verdad conocemos a ese Dios, porque si no nos atrevemos a traer nuestro lamento delante de Él, no le conocemos tanto. Pensamos que está más lejos de lo que creemos. Si sentimos que nuestras oraciones no están pasando del techo, no recordamos que Él está a nuestro lado. Él quiere abrazarte y llenarte de esperanza. Así que recordemos quién es Él. En muchas ocasiones, mi amado, olvidamos completamente quién es Dios. Necesitamos hacer todo lo posible por recordarlo. No sé si tú haces tu devocional, no sé si tú oras, no sé si tú lo buscas, no sé si te rodeas de personas que te animan, pero necesitamos verdaderamente recordar quién es nuestro Dios. Hagamos lo posible para no olvidarlo. Y así seguimos a los últimos 3 versículos de nuestra predicación de hoy, donde aprendemos esto: esperamos su luz en nuestra noche oscura. Esperamos su luz en nuestra noche oscura. Yo les dije al principio que hoy aprenderíamos que recordar la fidelidad de Dios ilumina las noches más profundas del alma. Aquí Jeremías estaba inmerso en una noche profunda. Estaba inmerso en un desierto negro y frío. Estaba inmerso en una de las situaciones más horribles que cualquiera podría vivir. Pero tenía a Dios. No sé qué estás viviendo, pero si Dios está contigo, no hay oscuridad que lo pueda retener. No hay noche que lo pueda alejar. No hay frío que pueda impedir su calor. No hay nada
que lo aleje de ti. Y así podemos ver cuál es el recuerdo del salmista, cuál es el recuerdo de este poeta. Y vemos que dice que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana, grande es tu fidelidad. Las misericordias de Dios jamás terminan. ¿Qué es la misericordia? Me ha gustado mucho la definición de Martin Lloyd-Jones, que dice: misericordia es no recibir el castigo que merezco, y gracia es recibir el premio y el galardón, la salvación que no merezco. Cuando hablamos de misericordia aquí, podemos ver un amor abarcante, un amor leal, un amor que te alcanza, que está dispuesto a hacer todo lo posible por ti, aunque a veces no queramos ceder a ese amor. Misericordia es lo que llevó a Dios Padre a enviar a su Hijo. Misericordia es lo que llevó a Jesucristo a venir a este mundo, morir y resucitar por nosotros. Misericordia es lo que lleva al Espíritu Santo a acompañarnos cada día. Esto es amor, mis amados. Él nos ama sin importar la circunstancia. Él te ama y está aquí. Esta misericordia, como dice el texto, jamás termina. Si tú sientes que has acabado de algún modo la paciencia de Dios, mi amado, no conoces nada. ¿Cuántas veces podríamos haber sido consumidos por Él? Pero solamente por su misericordia seguimos aquí. Y también podemos ver que Él mismo se presenta así. Cuando Moisés le decía al Señor: yo te quiero ver, yo quiero ser testigo de tu grandeza, el Señor le dijo: no puedes verme porque morirás. Te esconderé en una peña, pasaré por delante, verás mi gloria. ¿Y qué era lo que Dios recitaba al pasar por delante de Moisés? El Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia. Ese es nuestro Dios, el Dios que debemos recordar en medio de la noche oscura. Sigue diciendo aquí: pues nunca fallan sus bondades. Mis amados, en Romanos 12 dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Aunque a veces no lo sintamos así, aunque a veces duela. José no sabía qué era lo que iba a pasar cuando lo vendieron. Moisés no sabía qué iba a ocurrir con él cuando le tocó huir de Egipto. Hemos visto a lo largo de la Biblia muchos personajes que no sabían si iban a tener un mañana. Pero Dios hizo que aquel esclavo se convirtiera en un príncipe en Egipto. Dios hizo que aquel asesino se convirtiera en el más grande líder de Israel. Dios hizo que el mayor perseguidor de la iglesia se convirtiera en un apóstol de Jesucristo. Dios hizo que uno de los hombres más temerosos del Antiguo Testamento tuviera sermones donde se convertían miles de personas. Dios tiene una voluntad buena, agradable y perfecta, aunque en el proceso, aunque en el momento no lo veamos así. No sabemos cuál es el propósito que Él tiene con tu noche oscura.
pero sabemos que Él está contigo. Sabemos que Él está a tu lado. Sabemos que Él te está abrazando. Sabemos que Él te está acompañando y que no te dejará solo. No nos dejará solos. Y así podemos continuar. Grande es tu fidelidad. Esa es una declaración del mismo hombre que decía que había visto toda la aflicción del mundo y que el mismo Dios había puesto su mano contra él. Esa era la declaración del mismo hombre que compuso un libro entero llamado Lamentaciones. Esa es la declaración del mismo hombre al que históricamente le hemos llamado el profeta llorón. Sí, porque pudo ver que aunque no iba a llegar a conocer de manera vívida y personal el propósito de Dios, sí sabía que su Dios era grande y bueno. Sí sabía que su Dios era fiel. Sí sabía que su Dios cumplía sus promesas. Mi amado, Dios no es un político en elección. Lo que Él promete, lo cumple. Y quiero que miremos eso, porque ya habíamos visto que este hombre no tenía fuerzas, pero quiero que recuerdes que donde terminan tus fuerzas, comienza la fuerza de Dios. Donde terminan tus fuerzas, comienza la fuerza de Dios. Comienza la gracia de Dios a actuar y a mostrarte que a donde tú creías que ibas a morir, no era tu final. Y que Él te tiene algo más grande, más hermoso. Te promete una eternidad a su lado. Te promete una salvación que no tiene final. Así que podemos declarar con Jeremías hoy: tu fidelidad, Dios, no tiene final. Y habiendo reflexionado en esto, Jeremías, habiendo visto ya que podía desgarrar su corazón delante de Dios, que podía recordar quién era Dios, que podía encontrar en él una luz para su noche oscura, solamente le queda cantar de gozo. Esto que tenemos aquí, mis amados, es uno de los muchos cánticos que se hacían cuando las comunidades hebreas se reunían. Muy probablemente fue algo que cantó el mismo Jesús. Y aquí dice: el Señor es mi porción, dice mi alma, por tanto en Él espero. El Señor es mi porción. Esto significa que aunque no pueda verlo, aunque no florezca la higuera, aunque ya no haya frutos en las vides, aunque no haya animales en nuestros corrales, Dios, conocerlo, experimentarlo, amarlo, vivir con Él es nuestro premio. Cuando los padres de la iglesia hablaban sobre la mayor de las bendiciones, decían: ¿cuál es el premio de conocer a Dios? Dios mismo. No hay nada más grande, más inmenso, más hermoso, más bello. No hay nada que tenga comparación con ser testigos del único santo y verdadero Dios. Y aquí Jeremías lo entendió. Él es mi porción. Él es mi premio. Y por eso podemos esperar en Él. Mi amado, esto no significa que neguemos nuestras circunstancias. No significa que no podamos lamentarnos. No significa que no podamos sentir dolor. Significa que podemos llevar el dolor a la persona correcta. Significa que podemos descansar en Él en medio de cada circunstancia.
Significa que Él tiene cuidado de nuestra barca, de nuestra vida. Significa que Él no nos dejará solos. Qué hermoso es esto. En un sermón sobre el tema, alguien llamado Richard Sibbes compartió una experiencia singular. Habló con un pastor amigo que ya no tenía esperanza, que lo había dado todo por el ministerio, que cuidaba a la gente y ya no tenía nada que comer. Ya no sabía qué iba a hacer de él mañana. Y entonces Richard Sibbes le dijo esto: lo que fuere que Dios quitare de sus hijos, Él los suplirá con gran favor terrenal o con la fortaleza necesaria para enfrentar la situación. Dios le encarga a los demás el cuidado de los huérfanos y las viudas. ¿Acaso Él mismo se negará de hacerlo? Uy, Dios mío, yo me pongo a pensar en eso. Si alguien llegara a mí y me dijera: Dios te encargó cuidar a las personas, proclamar su nombre, estar atento a los tuyos, ¿crees que Él no lo hará contigo? ¿Crees que Él no te va a cuidar? ¿Crees que Él es de esas personas que manda pero no hace? Dios está contigo. Recordar quién es Él te llenará de luz en medio de esa noche oscura. Y así mismo, mi amado, quiero decirles estoy. Quiero concluir con un predicador que es mucho mejor predicador que yo. Predicó este mismo texto el 15 de octubre de 1865. Se llamaba Charles Spurgeon. Ayer, ¿verdad? Pero me encanta el modo en que él concluyó su sermón. Escuchen bien. Dice así: ¿quién te dijo que la noche nunca terminaría en día? ¿Quién te dijo que la marea continuaría descendiendo hasta que no quedara más que un inmenso camino de lodo y arena? ¿Quién te dijo que el invierno proseguiría de helada en helada y de nieve, hielo y granizo pasaría a una nevada más profunda y a una tempestad aún más fuerte? ¿Quién te dijo eso? Pregunto yo. ¿No sabes tú que el día sigue a la noche, que la pleamar viene después de la bajamar, que la primavera y el verano suceden al invierno? Espera pues, espera siempre, porque Dios no te falla. Dios no te falla. Qué belleza esto. Y así, mi amado, aunque sé que hay ocasiones en que tendemos a olvidarlo, sé que hay ocasiones donde es difícil recordarlo, quiero decírtelo hoy. Quiero que lo anotes, quiero que lo mantengas en tus oraciones, quiero que lo recuerdes siempre. Dios es fiel. Y así vemos el encuentro entre el dolor y la fidelidad de Dios. Hoy aprendimos que podemos acudir a Él en nuestro dolor. Nos espera con brazos abiertos. Está dispuesto a escucharnos. Está dispuesto a cuidarnos. Aprendimos que debemos recordar quién es Él para encontrar esperanza. Porque la naturaleza y la bondad de Dios, el poder inimaginable de Dios que está con nosotros, nos debe llenar de gozo. Y aprendimos que esperamos su luz en nuestra noche oscura. Así, mis amados, recordar a Dios nos ilumina, nos llena de luz en nuestras noches oscuras. Quiero terminar diciéndoles algo. Él es nuestro
Dios. Él está con cada uno de nosotros. Él está contigo. Y quiero dejarte un pequeño desafío para esta semana. Una pequeña tarea. Quiero que separes por lo menos 15 minutos de esta semana. Vuelvas a leer el texto. ¿Recuerdan qué texto era? Qué bonito sonó ese. Lamentaciones 3, 19 al 24. Lo vamos a volver a leer y vamos a orar. Vamos a desahogarnos delante de Dios y pedirle que nos recuerde quién es Él. Vamos a volver a leer el texto, desahogarnos delante de Dios y pedirle que nos recuerde quién es Él. ¿Listo el desafío? Ahora, mi amado, vamos a orar para terminar este espacio. Quiero que pienses en cada uno de los dolores, cada una de las quejas, cada uno de los momentos donde sentiste ya no tengo esperanza. Y que recuerdes quién es fiel. Aunque en este momento parezca raro, difícil de recordar, Él es fiel. Y así vamos a orar. Dios Santo, perdón porque a veces nos olvidamos de ti. Perdón porque a veces pensamos que estas circunstancias son más grandes y más difíciles que tú. Perdón porque a veces olvidamos tu poder, tu bondad, tu misericordia, tu santidad. Hoy te rogamos, recuérdanos quién eres. Recuérdanos cómo eres. Recuérdanos cada momento en que nos has mostrado tu fidelidad, sacándonos de una circunstancia que parecía imposible. Recuérdanos cada una de aquellas veces en que sentimos que íbamos a morir, pero extendiste tu mano y nos sacaste del lodo. Recuérdanos, Señor, que eres Dios. Recuérdanos que eres poderoso. Recuérdanos que no hay nadie como tú. Recuérdanos que eres fiel. Solamente así podremos esperar. Solamente así podremos continuar. Solamente así, Señor, podremos vivir en ti. En el nombre de Jesús, ponemos cada dolor, cada miedo, cada terror en tus manos y proclamamos que eres Dios fiel. Amén, Señor. Y amén. Amén, mis amados. Dios los bendiga mucho. It's